Déjenme sumar al señor Fausto Epotorno y a la señora Andrea Falcone, porque vamos a charlar un ratito de economía. ¿Cómo les va? Gracias por atendernos. Hola Fausto, hola Andrea, porque hay que hablar de los jubilados también, ¿eh? Un gusto por saludarlos a los dos, ¿eh? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, Fausto, por supuesto que en un principio no hablábamos de economía. A medida que esto se fue extendiendo, empezamos a hablar de economía y cuando vas a la calle, una señora que hace peluquería te dice cuándo puedo abrir, un señor que hace odontología te dice cuándo puedo ir al consultorio y hay mucha gente que está con una gran tensión por el bolsillo. ¿Cómo lo estás viendo vos económicamente esto? Mira, yo lo veo muy grave, digamos. Claramente este año va a ser la peor recesión desde el 2002 y eso casi no hay forma de evitarlo. O sea, hay que tener en claro que el Estado, por más políticas que haga, no puede reemplazar con créditos, con subsidios, la falta de trabajo y la falta de producción, porque faltan bienes en la economía, ¿no? Entonces, si faltan bienes en la economía y yo como Estado inyecto dinero, el otro problema que empiezo a generar es inflación o riesgo inflacionario. Porque esto no es una recesión del tipo de demanda, ¿no? Se cae la demanda agregada, hay una crisis financiera, falta plata y el Estado inyecta dinero. Acá es una crisis de oferta, o sea, es como si, piénselo así, como si se hubieran caído el 40% de la economía, el 40% de las fábricas del país se hubieran cerrado, para que uno entienda lo que sucede, ¿no? Durísimo. Claro. Y esos son los números que estamos viendo. Cuando uno mira los números de consumo, por ejemplo, energético, entre la segunda quincena de marzo y la primera quincena de marzo cayó 37% del consumo energético en grandes consumidores, o sea, de empresas y comercios. Eso implica que estamos con la economía a media máquina, ¿no? De los 4 cilindros andan 2. Y eso va a llevar seguramente a pérdida de empleos, caída del salario. Ya se estamos viendo que se están negociando salarios por debajo de lo que eran antes, se están pagando menos salarios que antes, y seguramente cierre de empresas. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? ¿Qué herramienta podría utilizar el Estado en estas condiciones? Es casi ninguna. Lo que puede hacer es tratar de salvar el tejido económico como para después, cuando salgamos del coronavirus, tengamos economía sobre la que producir. Claro, digamos, ¿no? Que los bancos abran el lunes, ¿ayuda en algo? Porque digo, también hay que prestar mucha atención al tema de que la gente pague los impuestos, porque con la recaudación vos hacés muchas cosas y si no pagamos los impuestos le creamos otro problema más al Estado. Sí, bueno, es que ya está pasando eso. Fíjate que entre marzo y abril se recaudaron 100.000 millones de pesos menos, más o menos, 100.000. Por eso la emisión de dinero de marzo fue fenomenal. Entonces yo creo que ese proceso va a continuar y después de la recesión nos tenemos que empezar a preocupar por la inflación, ¿tá? Hay un chiste por ahí que anda dando vueltas, que creo que es de The Economist o alguien así, que mostraba 2 olas, el coronavirus y después la recesión. Claro. Bueno, Argentina tiene que pensar que tiene una tercera ola, que es la inflación después de todo esto, ¿no? Andrea, porque ha habido una gran... Sí, perdóname, una gran emisión, pero bueno, no te queda otra en ese momento, tenés que salir a emitir, ¿no? Obvio, pero ojo que tenés ese problema. Por eso te digo, son 3 problemas que vas a tener uno atrás del otro, ¿no? Claro. Fausto, ¿qué medidas te imaginás que se pueden tomar o que puede tomar el gobierno para un montón de gente que hoy quedó fuera, absolutamente fuera de toda la ayuda que se ha dado hasta el momento? Estamos hablando de todo lo que es monotributista de clase C para arriba, aquel que tiene, no sé, una profesión, aquel que tiene un kiosco. Mira, no creo que, sinceramente creo que a esta altura ya pasamos la etapa de las medidas. Podés dar un subsidio, como se hizo con los 10.000 pesos anteriores, pero creo que ya solamente pensar en medidas no alcanza. Tenés que tener ya un plan encima sobre, primero, si vas a dar un subsidio, por ahí hay que darle un subsidio inicial. Hay que ver qué se hace con los pagos de impuestos. Hay que empezar a reducir los pagos de impuestos, los vencimientos y las moratorias, todos los vencimientos de impuestos. Y no solo eso para empezar. Y después tenés que pensar seriamente en explicar a la gente cómo vas a salir de esto. No creo que ya a esta altura del partido, no llevamos una semana, no es que nos agarró esto y tenemos 15 días de cuarentena. Ya tenemos casi 4 semanas, de acá hasta que termine. Tenés que explicar a la gente cómo va a ser y cómo va a ir saliendo, porque ya pensemos en esta situación. Mucha gente no va a abrir. Y lo que quiere saber es... Y hay otras personas, que
no sabe si va a abrir o no y quiere saber si va a poder volver a abrir o no, y ya el crédito no alcanza solamente. Mirá esta Vos pensás frase, que para una persona... mirá esta frase del presidente, Fausto, si bajamos impuestos no nos queda un peso para nada, porque esto también es una gran discusión. Dicen, hay que bajar los impuestos. Y el Estado te dice el presidente, si bajamos los impuestos no tenemos un peso. Hay toda una cuestión ahí, pensando ¿no? en poner más impuestos. Sabés que hay un plan de eso. Fausto, justamente te quería llevar hacia ahí. Perdón, una aclaración sobre eso. Hay que entender una cosa muy clara. A la gente tampoco tiene un peso para nada, ¿eh? Ajá, entonces, claro. ¿quién sobrevive? ¿Está? Y en el Estado creo que se pueden hacer algunos recortes. Está bien, por ahí en emergencia no puedo hacer grandes recortes porque no tenés tiempo para... El Estado es una máquina muy grande, pero algunos recortes puedes empezar a hacer. Y no estamos hablando de perdonar la vida a todo el mundo, pero simplemente estirar los vencimientos, porque a una persona que no factura no le puede decir, che, pagame el impuesto si no te mando la FIP. Es ridículo. Y además, pero más allá de eso, pongámosle que encontremos alguna solución, algún plan de vencimiento de pagos, algún esquema. Aún así, tenés que darle cierta certidumbre a la gente. Yo sé que es difícil desde el punto de vista sanitarista, pero por lo menos contarle a la gente cuál es el plan A y cuál es el plan B si eso falla. Fausto, ahí te quería llevar, porque venimos viendo cómo funciona un equipo de infectólogos, epidemiólogos en los cuales el presidente se ha apoyado para ir tomando las decisiones que, desde el punto de vista médico, parece y todo indica que son las correctas o que fueron las correctas hasta ahora. Ya empezamos a entrar en una etapa donde pareciera que hacen falta otros equipos, además de los médicos que tienen que seguir estando y quizás conduciendo un poco el barco, que tienen que pensar en estas cosas que vos decís. ¿Vos con quiénes podrías integrar, vos personalmente o alguna otra persona, a qué profesionales te parece que el presidente tendría que convocar ya para pensar en estas cosas que estamos conversando hoy en el margen de la agenda, porque no están en el centro, desgraciadamente? Yo creo que hay que pensar en tres cosas más. En economistas, naturalmente, especialistas en economía, especialistas en impuestos, muy importante. Tributaristas. Tributaristas, especialistas en gasto público. Va a haber que recortar gastos. Ya hay provincias que no están pagando todos los sueldos y eso probablemente vaya que hacerlo a nivel nacional. Y finalmente, te diría, sociólogos, porque el otro tema grave acá va a ser la pobreza. Nosotros ya veníamos, antes de todo esto, el último trimestre del año pasado, tuvimos un pico de 35,5% de trabajo en negro. ¿Está bien? Bueno. Eso significa que esa gente que está en trabajo informal antes de todo esto, ahora quedó afuera del sistema directamente. Entonces, esa gente hoy no está teniendo ningún ingreso. Por eso le pasó al gobierno que pensaba en 3,5 millones de subsidios y se le presentaron 11 millones. Claro. Por todo ese crecimiento del empleo informal. Y también había un deterioro de la cantidad de horas trabajadas, lo que se llama subempleo, ¿no? Sí, sí. Entonces, sumale eso, caída de los ingresos, más probable aceleración inflacionaria, los niveles de pobreza van a ser muy, muy altos hacia fin de año, ¿no? Qué complicado me todo, imagino, ¿no? Porque te cae esto encima, ya veníamos mal, ya teníamos inflación, ya teníamos deuda, una pobreza tremenda, cualquier cantidad de gente en negro, y nos pega esta ola, bueno, evasión por supuesto también, nos pega esta ola que es que en realidad Argentina está en pandemia económica de hace mucho tiempo, ¿no? Claro, muy difícil. El golpe te hunde de una forma que es como recuperar lo que se cayó abajo. Y sí. O sea, es como... Andrea, un beso grande, un abrazo para vos, Fausto, gracias por atendernos y la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias a los dos. Hasta luego. Chau, chau, hasta luego.